La madrugada del 1 de agosto de 1980, en el número 27 del Camino Viejo de Úmera, en la exclusiva urbanización de Somosaguas, Madrid, se escribió una de las páginas más oscuras de la crónica negra española. Allí, en su lujoso chalet, fueron asesinados a tiros María Lourdes de Urquijo y su esposo Manuel de la Sierra, los marqueses de Urquijo. Un crimen lleno de contradicciones, intereses económicos, secretos familiares, encubrimientos y muertes sospechosas. Un caso que más de 40 años después sigue planteando más preguntas que respuestas. Detrás de cada crimen, de cada figura olvidada por el tiempo, existe una historia. Bienvenidos a Historia al Cuadrado. Aquella noche de verano, la casa estaba inusualmente vacía. Los marqueses habían decidido pasar la noche solos. Al día siguiente comenzaban sus vacaciones. El servicio no estaba presente, ni sus hijos tampoco. Todo parecía tranquilo, pero en algún momento de la madrugada, varias personas forzaron una puerta con un soplete y entraron silenciosamente en la vivienda. Curiosamente, el perro guardián no ladró, y la patrulla de seguridad de la urbanización no patrullaba. Su coche estaba averiado. Los asaltantes fueron directamente al dormitorio del marqués. Lo acribillaron a quemarropa mientras dormía. Al moverse en la oscuridad, uno de ellos tropezó y el arma se disparó accidentalmente. El ruido despertó a la marquesa, que dormía en la habitación contigua. Al salir, fue también abatida a tiros. Cuando los cuerpos fueron hallados, los primeros en llegar no fueron los agentes de la Guardia Civil, sino los periodistas del semanario El Caso. En aquella época era habitual que se llamara a la prensa antes que a las autoridades. Y así fue. Cuando finalmente llegó la Guardia Civil, la zona ya era un auténtico circo. Vecinos, reporteros y curiosos se agolpaban en torno a la vivienda. Un agente describió la escena como la verbena de la paloma. Lo peor estaba por venir. El administrador de la familia, Diego Martínez Herrera, ordenó lavar los cadáveres. Perdón, yo tengo unas declaraciones suyas a televisión diciendo que usted mandó a lavar los cadáveres. Sí, yo continúo. Si no me he cortado, voy a continuar con el lavado de cadáveres. Y no deje que lo manipularan de mala forma y con cuidado le retiré el pijama. Entonces el forense hizo sus estudios, lo que sea, su inspección. Y se marchó todo el mundo de allí. Y quemó varios documentos, supuestamente pasaportes. También manipuló la escena y movió objetos antes de que llegaran los investigadores. Pruebas clave desaparecieron y el caso comenzaba a enturbiarse. Las sospechas apuntaron pronto a un nombre: Rafael Escobedo Alday, conocido como Rafi. Tenía 25 años, era el yerno de los marqueses y el exmarido de su hija Miriam. La familia nunca aprobó aquel matrimonio. Tras separarse, Miriam inició una relación con un estadounidense, Richard Dennis Reu, conocido como Dick el Americano, lo que habría alimentado el rencor de Rafi. En abril de 1981, la Guardia Civil registró una propiedad de su padre y halló casquillos de una pistola Star calibre 22. Coincidentes con los encontrados en la casa. Esa pistola, con silenciador, fue arrojada al pantano de San Juan para eliminar pruebas. Pero nunca se pudo contrastar. El arma desapareció misteriosamente tras ser entregada a las autoridades. De deshacerme del arma. Mi vida. Fue el error de mi vida. Rafi fue detenido el 8 de abril de 1981. En un primer momento confesó el crimen, pero su declaración estaba llena de contradicciones. Poco después se retractó y denunció coacciones policiales. Dijo que le obligaron a firmar bajo la amenaza de encarcelar a su padre. Pese a todo, en julio de 1983 fue condenado a 53 años de prisión, sentencia que el Tribunal Supremo confirmó en 1985. La sentencia dejó una coletilla inquietante, solo o en compañía de otros. Y es que muchos pensaban que Rafi no había actuado solo.
Entre los posibles cómplices estaba su amigo Javier Anastasio de Espona. Admitió haber ayudado a Rafi a deshacerse del arma y haberlo llevado a la casa aquella noche, pero negó participar en el asesinato. Le llevo a la casa de Somosaguas, de los marqueses, le dejo a la entrada un poco antes, porque no quería hacer ruido, porque no sé por qué, porque como estaban los marqueses se supone, le dejo allí y según le dejo me doy la vuelta y me vuelvo a mi casa, me vuelvo a Madrid. Poco antes de su juicio, en 1988, huyó a Brasil. Pasaron más de 30 años hasta que el delito prescribió. En entrevistas posteriores, Anastasio dijo frases escalofriantes. Pero ni por qué desapareció todo, es que todo esto es una cosa estúpida y es una farsa total. ¿De qué va a desaparecer absolutamente todo lo que tenían para condenar? Un tipo que tenga cianuro en los pulmones, pues es muy difícil que se ahorque después. También señaló directamente al administrador Diego Martínez Herrera como implicado. Según él, fue quien ordenó lavar los cuerpos y quemar documentos importantes. Usted mandó... Yo mandé lavar los cadáveres, pero no cadáveres, porque esta es una frase así de grande, vamos. Cadáveres es así de grande. Claro, un trozo de nariz muerta es un trozo de cadáver. Lo que hice fue lavar la cara a aquel hombre. Pero tiene que quedar muy claro, y además eso hay pruebas, en la prensa carroñera y en la policía. El gabinete de identificación, primero, cuando llegué al chalet, estaba la policía allí. Quemaron no sé cuántos documentos que según el administrador eran 2 pasaportes. Otros personajes también tuvieron su papel. Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa y amigo de Rafi, fue condenado a 10 años por encubrimiento tras ayudar económicamente a Anastasio a huir. Y el padre de Rafi fue investigado por la desaparición del arma. Incluso el mayordomo, Vicente Díaz Romero, acusó públicamente a Juan de la Sierra, hijo de los marqueses, de ser el cerebro del crimen. Señor Herrera, pero señores, ¿dónde se ha puesto una zorra a guardar gallinas? Que es un refrán ordinario, pero es lo más lógico. ¿Cree usted que el señor Herrera les iba a llevar a la pista de quién habían sido los cómplices? Juan alegó estar en Londres aquella noche, pero su pasaporte no tenía sellos de salida ni entrada. Es decir, Juan estaba en Madrid cuando dijo que estaba en Londres. Bueno, y llegó a ofrecerle 1 millón de pesetas al inspector Romero Tamaral. Después de que hizo el informe ese que les incriminaba. Pero Juan... Que hay que decir que el inspector Romero Tamaral no lo aceptó. Pero Juan de la Sierra decía que estaba en Londres, pero parece más bien que estaba en Madrid, porque hay testigos que lo vieron. Está el cura famoso Galer aquel que dijo que habló por teléfono con él, que estaba con un primo suyo en Madrid y que habló por teléfono con él ese día. Está el pasaje de avión y su pasaporte, que nunca quiso entregar a la justicia cuando se le pidió, y entregó un pasaje de avión lleno de manchas, stickers y no sé qué, no sé cuántos. No se acordaba bien cómo había venido de Inglaterra. En fin, mentiras tras mentira. Una vez que dijo en qué avión había venido, mi abogado entrevistó a 135 pasajeros de ese avión que según él había venido y ninguno lo reconoció, ninguno lo había visto. Y en el aeropuerto, cuando según dice él llegó, todos los periodistas que estaban ahí esperando... Nadie vio salir. Nadie lo vio tampoco. Es decir, no vino como dijo, estaba aquí. Curiosamente, tras el asesinato, apoyó una fusión bancaria que su padre había rechazado en vida. Una fusión que solo se hizo posible con él al frente. El 27 de julio de 1988, Rafi Escobedo fue encontrado muerto en su celda del penal de El Dueso. Estaba colgado con unas sábanas del barrote superior de la ventana, pero algo no cuadraba. Su celda y la de sus compañeros no estaban cerradas por fuera, lo que violaba el reglamento penitenciario. En su cuerpo se hallaron 14 miligramos de cianuro, una cantidad sospechosa aunque no letal. Y el juez instructor admitió que Rafi recibió ayuda para suicidarse. La investigación sobre la muerte de Escobedo recayó en un magistrado prácticamente recién llegado a Santoña. Fernando Grande Marlasca, el actual ministro de Interior del Gobierno de España, tenía 25 años y apenas llevaba unas semanas en el juzgado.
se encontró con un caso explosivo. El interno más famoso de España había muerto en circunstancias extrañas. El 8 de noviembre de 1988, el juez se trasladó a la cárcel para reconstruir los hechos. Revisó la celda junto a la forense Esther Sánchez y al abogado Marcos García Montes, que se había personado como acusación popular. La diligencia se prolongó durante horas y buscaba despejar dudas sobre si la muerte había sido voluntaria o provocada. Grande Marlaska también interrogó a funcionarios y presos. Uno de los datos que surgieron fue llamativo. La puerta de la celda estaba abierta la mañana del hallazgo, contraviniendo el protocolo penitenciario. Aquello significaba que cualquiera podía haber entrado. Su conclusión fue clara. Escobedo se había suicidado, aunque admitía la posibilidad de que alguien le hubiera ayudado. Rechazó de forma expresa la hipótesis de asesinato. Grande Marlaska escribió: «Admito que alguien pudo penetrar en la celda y colgar a Escobedo contando con su voluntad. Lo que descarto es que la muerte sobreviniese por homicidio o asesinato». Más de 4 décadas después, las incógnitas siguen abiertas. ¿Se suicidó Rafi o fue silenciado? ¿Participaron más personas en el crimen? ¿Qué papel jugaron el administrador y el mayordomo? ¿Qué secretos desaparecieron con la quema de documentos y el lavado de los cuerpos? ¿Fue un crimen pasional, un ajuste de cuentas, o un asesinato planificado para desbloquear una fortuna? Hoy, los cuerpos de los marqueses descansan en el cementerio de San Isidro. Su hijo Juan de la Sierra Urquijo falleció en 2022, intentando escapar toda su vida del peso de aquel 1 de agosto de 1980. Un crimen brutal, con demasiados cabos sueltos, que cambió para siempre la historia de la alta sociedad española. El asesinato de los marqueses de Urquijo sigue siendo un laberinto de intereses, mentiras y silencios. Y quizás la verdad, la auténtica verdad, nunca salga a la luz. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Conocías esta historia al cuadrado? Déjame tu opinión en comentarios. Y si te gustó el contenido, no olvides darle al like, suscribirte y compartir el vídeo para que más personas puedan verlo. Así harás crecer este canal. Nos vemos en el próximo.